Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al capítulo final de la cuarta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero en México. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a Carlos Serrano. Él es economista en jefe de BBVA en México. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en Análisis Viva. Al contrario, Salvador, gracias por la invitación y es un honor estar aquí en este último episodio del año con ustedes. Oye, muchas gracias. Si te parece bien, vamos a platicar sobre los hechos más relevantes, lo que sucedió en el 2023, un pequeño resumen, que nos des una paseada por el camino de lo que fue el 2023 en términos económicos y financieros, Carlos. ¿Cómo no, Salvador? Yo primero diría, en términos económicos, yo destacaría que fue un año donde la economía del país tuvo un crecimiento muy bueno. Todavía no tenemos el dato final, pero ya sabemos que estará en torno a 3,5%, que es una tasa de crecimiento pues, bastante alta, más elevada que el promedio que había tenido México en las últimas 2 décadas y más alta de la que se esperaba inicialmente. Creo que este buen desempeño se debe a varios factores, pero yo destacaría 2. El primero, Salvador, es que el mercado interno y el consumo tuvieron un muy buen desempeño. Y creo que la razón de este buen desempeño radica en un mercado laboral potente. Estamos viendo las tasas de desempleo más bajas en al menos 2 décadas. También aumentos importantes en los salarios, de tal manera que la masa salarial real pues, lleva creciendo en los últimos 2 años a ritmos de 15% y esto ha impulsado el consumo. La segunda razón por la que el crecimiento fue alto y mayor al esperado es la economía de Estados Unidos. Hace un año muchos analistas esperaban que Estados Unidos iba a crecer bastante menos, que incluso podía entrar en recesión, y la economía de Estados Unidos ha estado teniendo un crecimiento muy potente a pesar del ciclo de subidas de tasas de interés, y creo que eso también ha hecho que las exportaciones y la producción manufacturera hayan estado muy resilientes. Entonces, en materia económica yo resumiría, va a ser un año con buen crecimiento debido a estos factores. Y en materia de variables financieras yo diría, primero, creo que fue un año donde vimos que el proceso desinflacionario ha continuado. Hay que recordar, pues todavía el año pasado estamos con el pico de inflación que tuvimos en octubre del año pasado en niveles de 8,7, y este año pues, la inflación ha venido descendiendo de forma marcada, estando ya a niveles de 4,3%. Creo que eso ha hecho que las expectativas de inflación estén bien ancladas. Y si bien fue un año de bastante volatilidad, yo lo resumiría en términos financieros, es un año de volatilidad, ¿no? Tan solo en octubre los mercados esperaban que la Reserva Federal de Estados Unidos iba a mantener las tasas muy altas por un tiempo más prolongado, que quizá no iba a bajar en todo el año que viene. Entonces llegamos a tener las tasas de los bonos a 10 años en Estados Unidos prácticamente en 5%, las de México por encima del 10%, pero tan solo en las últimas 8 semanas, datos muy buenos de inflación en Estados Unidos, datos muy buenos en el mercado laboral, han hecho pensar a los mercados que pronto estaremos viendo ya el inicio de un ciclo de bajada, y esas tasas que en Estados Unidos llegaron al 5, hoy están ya por debajo del 4. En México esas tasas que superaron el 10 están aproximándose al 9. Eso también ha revalorizado a los mercados de valores. Entonces hemos visto un desempeño muy bueno en las últimas 4 o 5 semanas a medida de que este comportamiento en las tasas y la expectativa de que la política monetaria puede comenzar a relajarse en Estados Unidos el año que viene, le ha dado un impulso a las bolsas, una menor aversión al riesgo. Entonces yo diría, a pesar de la volatilidad, estamos cerrando el año con buenas perspectivas en términos de variables financieras. Hay riesgos en el horizonte, pero que se han mantenido contenidos. Digamos, no hay que olvidar que tenemos pues, una guerra todavía que ya va a cumplir 2 años en Ucrania y un conflicto
muy grave en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, pero que hasta el momento lo que se percibe es que ese conflicto va a estar aislado esa zona y por lo tanto no se ha transmitido a escenarios de mayor incertidumbre o volatilidad financiera en el mundo. Entonces, me parece que a pesar de la volatilidad que vimos en el año, estamos cerrando con perspectivas buenas, Salvador. Un año de sorpresa, ¿no? Un año, ¿no? que comienza con todo en contra o con por lo menos todos los analistas en contra y que termina pues también con muchos analistas sorprendidos por el desarrollo, como bien decías, tanto de Estados Unidos como de México, ¿no? Exactamente, en ese sentido, creo que se esperaba que Estados Unidos iba a tener un desempeño bastante peor, que incluso podría ir a recesión. La razón, Salvador, es que siempre que Estados Unidos ha tenido subidas significativas en las tasas de interés para contener inflación, y en los últimos 50 años, siempre que han tenido la inflación por encima del 4%, pues habían tenido que subir las tasas y siempre habían acabado en una recesión. Esta no solamente era una subida, fue la subida más pronunciada en tasas en los últimos 40 años y por eso se esperaba una recesión. Pero lo que aprendimos es que a pesar de esta subida, las familias en Estados Unidos entraron a este ciclo de subidas con niveles de ahorro muy elevado. Las empresas entraron con niveles de liquidez muy grandes, habían tomado muchos créditos cuando las tasas estuvieron muy bajas, cuando recién estallaba la pandemia, para poder enfrentar mejor ese entorno de incertidumbre, y por lo tanto las empresas no se han visto todavía obligadas a refinanciar a las tasas más altas. Entonces estos dos factores me parece que han hecho que, a pesar de tener este ciclo de subidas tan pronunciado, pues la economía de Estados Unidos haya resistido también, y por lo tanto también la de México, porque no hay que olvidar que todavía somos una economía, me parece que para bien, íntimamente ligada a la de Estados Unidos. Y digo para bien porque yo creo que en el mundo de economías avanzadas no hay ninguna que tenga perspectivas tan buenas en la siguiente década como la de Estados Unidos, y eso creo que le va a beneficiar a México. Oye, justamente hablando de perspectivas, pasemos, si te parece bien, a lo que viene en el 2024. ¿Cómo estás en estos grandes cajones, ¿no? En estos grandes rubros económico-financieros? ¿Cómo estás viendo a México en general, muy probablemente afectado por lo que esté sucediendo en Estados Unidos, a lo mejor por algunos movimientos globales? Pero ¿cómo empiezas, ya sabes, los sospechosos comunes, ¿no? El crecimiento, inflación, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo no, Salvador? Mira, empezando por el crecimiento. Primero, me parece que Estados Unidos, lo que estamos viendo es que el escenario más probable es lo que muchos denominan el aterrizaje suave, ¿no? El soft landing que muchos hablaban. Es decir, parece ser que Estados Unidos está siendo capaz de controlar la inflación sin llevar a la economía a una recesión, ¿no? Hace un año, cuando la Reserva Federal pronosticó que para estos momentos iban a tener la inflación en niveles alrededor del 3 y la tasa de desempleo entre 4 y 4,5, muchos dijeron que eso era imposible, que la única forma de bajar la inflación era inducir una recesión y que eso iba a implicar tener tasas de desempleo de entre 6,5 y 7. Y la Reserva Federal hasta el momento está teniendo razón, ¿no? Ya tenemos la inflación en Estados Unidos en 3.1. Es cierto, todavía no están en el objetivo que tienen de 2%, pero del 9.1% que vimos el año pasado, ahora el proceso de inflación ha sido muy claro. Y con una tasa de desempleo en 3.7%, es decir, hasta el momento lo han logrado. Entonces, a mí me parece que en Estados Unidos lo que veremos es este aterrizaje suave. Creo que veremos un crecimiento menor el año que viene que este año, porque empezaremos a ver cómo estos colchones de protección, ¿no? Los ahorros, el nivel de liquidez de las empresas, pues poco a poco van a ir disminuyendo, pero creo que Estados Unidos va a crecer. Nosotros estamos estimando que puede crecer entre 1,5 y 2 el año que viene. Entonces creo que no vamos a ver un escenario de una recesión muy fuerte, y eso va a ser positivo para México. En el caso de la economía de nuestro país, pues lo que nosotros vemos es que el consumo va a seguir muy potente, porque estamos viendo que el mercado laboral va a seguir con mucha fortaleza. Vemos que va a haber pues una expansión fiscal significativa, ¿no? Ya conocimos el presupuesto fiscal para el año que viene,
y sobre todo creemos que ya vamos a empezar, que estamos viendo, pero vamos a ver todavía con más claridad, Salvador, efectos del nearshoring en nuestro país. Por lo tanto, creemos que quizá la economía de México pueda crecer un poco menos en el 24 que el 23, por la razón de que Estados Unidos quizá va a crecer algo menos, pero creemos que un crecimiento del 3% es bastante factible, es decir, creemos que vamos a seguir viendo un entorno de buen crecimiento, ¿no? Respecto a otras variables, la inflación, nosotros creemos que vamos a seguir por este camino desinflacionario. Hemos recorrido ya buena parte del camino. Todavía queda un tramo, pero yo creo que la combinación de tener una postura monetaria que es muy restrictiva, choques que se dieron como resultado de la pandemia que se siguen diluyendo, ¿no? Digamos, buena parte de lo que causó el brote inflacionario en el mundo fueron estos choques de oferta donde traer un contenedor de China a América, el precio aumentó en 10 veces pues porque las embarcaciones no podían operar a toda su capacidad, los puertos tampoco, había excesos de demanda. Estos choques prácticamente se han resuelto. Creo que eso va a hacer que la inflación siga cayendo. Entonces, yo pienso que para el segundo trimestre del año ya estaremos por debajo de 4%, que no hay que olvidar que es el límite superior del intervalo del Banco de México. Entonces, creo que eso va a hacer que las expectativas estén todavía mejor ancladas que ahora. Y me parece que eso va a abrir la puerta para que el Banco de México inicie un ciclo de bajadas. Yo creo que ese ciclo de bajadas puede empezar en febrero de este año, va a ser un ciclo gradual, pero creo que ya queda claro que tanto en México como en Estados Unidos ya vimos el pico de tasas de interés, que el año que viene veremos el inicio de un ciclo de bajadas. Creo que veremos que México comienza antes que Estados Unidos, como ya decía, creo que eso comenzará en febrero, y creo que podemos ver tasas a final del año del orden del 9%. Y creo que esto va a ser positivo para la economía porque, como mencionaba, creo que ya tenemos tasas que son hoy ya bastante restrictivas, pero que el Banco de México, en este entorno donde la inflación está claramente en un proceso de convergencia al objetivo, pues va a poder iniciar este ciclo de bajadas. Oye, y estas, lo platicamos en algún momento, esta variable que muchos temen o temían, ¿no? Al fin de las administraciones, tipo de cambio. ¿Cómo estás viendo tú el tipo de cambio para nuestro país en este cierre justamente administrativo? ¿Cómo no, Salvador? Yo lo primero que diría es, más allá del tipo de cambio, muchas personas, quizá teniendo memoria de otro ciclo, creen que hay una posibilidad importante de que se observe una crisis en variables financieras al fin de la administración. Yo creo que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja ahora en México. Es cierto, en México tuvimos crisis de fin de sexenio muy graves. Los que nos estén escuchando, que tengan edad suficiente, recordarán 94, donde vimos pues aumentos muy importantes en la inflación, una devaluación del tipo de cambio de más del 100%, las tasas de corto plazo se fueron a niveles del 60-70%, también tuvimos crisis de fin de sexenio en el año 82, sobresaltos en 88, pero yo diría que hoy tenemos un país totalmente diferente que hace que la probabilidad de un escenario así, Salvador, sea más baja. ¿Qué es lo que es distinto hoy respecto a esos episodios? Pues hoy tenemos un Banco Central independiente, hoy tenemos un tipo de cambio flexible a diferencia de esos momentos y hoy tenemos una apertura al mundo y una capacidad exportadora que hace que México tenga pocas vulnerabilidades externas. El común denominador de todas estas crisis de final de sexenio era el mismo, excesos fiscales que no se podían financiar en el mercado y los gobiernos en turno le pedían al Banco de México, que no era independiente, que hiciera una impresión monetaria y eso acababa siempre en inflación. Hoy el Banco de México es independiente, constitucionalmente no está obligado a extenderle préstamos al gobierno federal, entonces el gobierno federal pues lo que gaste tiene que financiarlo en los mercados. Tenemos un tipo de cambio flexible, entonces no hay esta posibilidad de ver una depreciación abrupta cuando se quedaba sin reservas
el Banco de México y no podía defender más el tipo de cambio. Y además tenemos un déficit de cuenta corriente muy pequeño, terminaremos en poco más de un punto porcentual del PIB. ¿Qué quiere decir esto, Salvador? Que somos hoy un país que la gran mayoría de los dólares que se requieren para pagar nuestras importaciones los generamos con nuestras propias exportaciones. Esto a diferencia, por ejemplo, del 94, con déficit de cuenta corriente de 8 puntos del PIB, en los que pues había que salir a comprar los dólares para pagar las importaciones básicas y eso nos presionaba el tipo de cambio. Entonces, con todo esto yo creo que la posibilidad de ver una crisis es muy baja y en cuanto esto nos lleva al tipo de cambio, hemos visto un tipo de cambio pues, que se ha fortalecido mucho este año, ¿no? Apreciaciones de más del 10%. Creo que estas apreciaciones se explican por 4 factores. Yo diría, el primero es que México se le percibe como un país con menores vulnerabilidades fiscales que la mayoría de los países emergentes. Tenemos una deuda como porcentaje del PIB que está ahora en alrededor de 46%. Esto es más bajo que la mayoría de los países emergentes y son niveles consistentes con la calificación de grado de inversión. Eso ha ayudado. Segundo, lo que ya mencionaba, el hecho de que México tenga pocas vulnerabilidades externas, un déficit de cuenta corriente bajo, le ha ayudado al tipo de cambio. Tercero, también los factores geopolíticos, Salvador. Un tema que le ayudó al peso es que en cuanto estalló el conflicto en Ucrania, muchos fondos que se dedican a invertir en monedas de países emergentes tuvieron que cortar su exposición pues, a Rusia, desde luego, porque había la posibilidad de sanciones, e incluso algunos a India y a China por percibir que esos países estaban más alineados con la posición rusa, y una mayoría de esos fondos que cortaron su exposición a estas monedas se dirigieron a México por percibir a México como, en el mundo de emergente como un país de menos vulnerabilidades. Pero sobre todo creo que también el tipo de cambio se vio fortalecido por las muy altas tasas de interés que tenemos en México. Hay muchos inversionistas que toman estas estrategias que se denominan de carry trade, donde van y toman préstamos de muy corto plazo en una moneda que tenga tasas de interés muy baja, por ejemplo Japón, que las tiene cercana a cero, y esos montos los invierten en pesos a 28 días, pues que ahora con las tasas en 11.25 y llevan un diferencial muy grande. Eso también aprecia el peso. ¿Qué vemos hacia el año que viene? Yo te diría, creo que la mayoría de estos factores va a seguir. El que puede cambiar un poco es el de las tasas. Las tasas en México van a seguir altas, pero como ya mencionaba, me parece que va a empezar el ciclo de bajadas en nuestro país y eso va a hacer que quizá ese diferencial no sea tan atractivo, va a seguir siendo atractivo, pero no tan atractivo como lo era antes. Entonces, lo que nosotros vemos es un diferencial de tasas quizá que dé menos apoyo y por lo tanto vemos un tipo de cambio que va a seguir relativamente fuerte, pero pensamos que puede estar un poquito más depreciado el año que viene que este año. Nada muy serio, niveles hacia 18 y medio. Y aquí aprovecharía para hacer un comentario, Salvador, que también me preguntan mucho, que dicen, oye, pues va a ser un año de elecciones, y de elecciones tanto en México como en Estados Unidos. Esto, cada 12 años tenemos elecciones en los dos países. Y hay que recordar que pues, en el año 2016 las elecciones en Estados Unidos trajeron una depreciación bien importante del tipo de cambio. Te acordarás, se fue depreciando todo el año y la noche de la elección, cuando se confirma el triunfo de Trump, una depreciación muy significativa, más del 10% esa misma noche. Y también vimos algo de depreciación en el 2018 ante la incertidumbre de lo que podía representar la administración de López Obrador. Entonces me preguntan mucho, oye, pues otra vez tenemos elecciones y ahora en los dos países. No podemos ver depresiones muy grandes. Y yo diría, creo que sin duda vamos a poder ver volatilidad, pero me parece que los riesgos que vimos en esas dos elecciones son mucho más acotados. Primero pasemos a Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos la razón por la que en 2016 vimos esa depreciación tan grande es porque Trump, durante su campaña y en el momento en que ganó, él dijo, lo primero que yo voy a hacer el día que me siente en la oficina oval va a ser cancelar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, porque, te acordarás, él decía, este es el peor tratado que ha habido en la historia de la humanidad.
Entonces los mercados decían, bueno, un triunfo de Trump va a ser... Significa eso, claro. Significa eso, que el modelo de crecimiento de México quede en entredicho. Afortunadamente no lo hizo, lo convencieron, y no solamente no lo hizo, sino que él negoció un nuevo acuerdo, un acuerdo que en muchas cosas es muy similar al que había, pero él ya llama a este acuerdo el mejor en la historia del mundo, ¿no? Es su acuerdo. Por lo tanto, yo creo que aún en un escenario, una presidencia de Trump, es difícil imaginar que el riesgo de que haya una ruptura en la relación comercial sea significativo, porque ahora es su acuerdo, el que él dice que es el mejor en la historia. Entonces creo que México entra en una mucho mejor posición al calendario electoral de Estados Unidos. Y respecto a las elecciones locales en México, es cierto, en 2018 hubo ruido, había quien tenía temores que una administración López Obrador podía atentar contra la autonomía del Banco de México, podía resultar en presiones fiscales muy grandes, y eso no ocurrió. Y hoy creo que México tiene la gran ventaja que las dos candidatas que están contendiendo para la presidencia, ninguna de ellas está poniendo en entredicho la estabilidad macroeconómica, ninguna de ellas está poniendo en entredicho la independencia del Banco de México, la estabilidad fiscal. Entonces me parece que si bien vamos a poder ver volatilidad como se ve en algunos ciclos, va a ser mucho menor a la que vimos tanto en el 16 como en el 18. De acuerdo. Oye, ¿algún otro riesgo que veas en el horizonte justo en el 2024? Digo, porque estos, como bien dices, pareciera que el tema electoral traerá volatilidad, habrá ciertos días un poquito menos buenos, pero no genera demasiado ruido. ¿Hay algo que tú traigas en mente o en la cabeza, que en el horizonte veas como riesgos, quizás no en el cortísimo plazo, pero que vale la pena ponerle una etiqueta o subrayar algo que te gustaría que viéramos, o que quienes nos escuchan o que los inversionistas tendrían que estar tomando en cuenta para quizás el mediano plazo? Sí, Salvador, yo apuntaría a uno, que lo dividiría en dos, pero es el riesgo fiscal. Mencionaba yo que México hoy tiene una muy buena posición fiscal, es cierto, la deuda como porcentaje del PIB es baja, es cierto, pero me parece que en el mediano plazo y en la siguiente administración, conforme avance en los años, van a haber presiones fiscales muy importantes. Primero diría, el presupuesto que se presentó para el año que viene, en 2024, es un presupuesto que implica un déficit ampliado de 5.4%. ¿Es una catástrofe? No. Ya decía yo, no nos va a llevar a un problema de fin de sexenio, no nos va a llevar a perder el grado de inversión, ¿no? Pero es el déficit más alto desde 1990, y sobre todo creo que es un déficit que le pone un reto muy importante al siguiente gobierno, porque la Secretaría de Hacienda decía en sus pronósticos, bueno, no hay problema, tenemos este déficit, pero en el 2025 se puede bajar a 2,5%. Pero no es tan sencillo bajar un déficit. Entonces yo creo que primero va a estar el reto de lograr esa consolidación fiscal. Pero más allá de eso, Salvador, hay retos de mediano plazo, porque en México los costos de financiar las pensiones, los costos del servicio de la deuda están creciendo de manera importante. Por ejemplo, en los costos de pensiones, somos un país que en el año 2000 le destinaba 1 punto porcentual del PIB al pago de pensiones. Ahora ya le destinamos más de 4 y para 2030 estaremos cercanos a 5. Yo creo que ahí es muy importante que el gobierno que venga tome acciones para aumentar la recaudación y hacer frente a estos gastos. Yo creo que estas acciones no deben de pasar por aumentos en las tasas impositivas. El problema de México que explica la baja recaudación, y por cierto somos un país pues que históricamente, no de ahora, hemos sido un mal recaudador, somos el que menos recauda en la OECD, e incluso recaudamos mal comparado con otros países de Latinoamérica. El problema no está en las tasas, creo que el problema está pues, en la enorme informalidad y evasión que tenemos. Creo que ahí hay que centrar los esfuerzos para aumentar la recaudación. Y el segundo tema, que es un tema fiscal, pero creo que hay que atender de manera individual, porque afecta a lo fiscal, es Pemex, ¿no? Yo le diría a quienes nos escuchan, a los inversionistas, pues Pemex representa un problema muy importante, porque cada vez más el gobierno tiene que aportar mayores recursos para permitir a Pemex el pago de su deuda. Yo creo que Pemex hay que atacarlo cambiando el modelo de negocios.
Me parece que Pemex tendría primero que reanudar las asociaciones con el sector privado, porque es la única forma de que Pemex pueda revertir la caída y aumentar eventualmente la producción petrolera. Pemex hoy no es un tema de ideología, Pemex no tiene ni el capital ni el expertise para explorar campos, sobre todo en aguas profundas. Lo puede hacer en conjunto con empresas privadas y eso podría hacer que aumente la producción. Y la otra cosa que me parece que debe hacer Pemex es reducir la actividad en refinación. México pierde montos muy importantes en refinación. Es mucho más barato importar las gasolinas que refinarlas acá. Si hay un miedo que es legítimo de que puede haber un problema de suministro y podemos eventualmente tener un problema, bueno, invirtamos en almacenamiento, pero no apostemos a algo donde somos terriblemente ineficientes. Entonces, yo pondría el riesgo fiscal donde meto Pemex como el riesgo que los inversionistas tienen que estar monitoreando en los siguientes años. Yeah. Y a lo mejor no decir la otra cara de la moneda, pero una cara amable de la moneda o que pareciera una visión optimista para el futuro en el corto y mediano plazo, quizás en el largo, tiene que ver con el nearshoring, ¿no? Sin duda alguna. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Mira, yo creo, primero, el nearshoring es un fenómeno real que se está dando en el mundo, porque lo que no hay duda, y no es del último año, yo creo que comenzó en 2016, cuando comenzaron la guerra comercial entre China y Estados Unidos a tomar más fuerza. Se intensificó con la pandemia, cuando decíamos el costo de traer un contenedor de China a América se aumentó 9-10 veces, pues ahí las empresas dijeron, tener mis cadenas de suministro tan lejos es riesgoso, y todavía se potenció más con los conflictos geopolíticos que hemos visto. El resultado es que China está perdiendo inversión extranjera directa a ritmos acelerados, que China está perdiendo cuota de mercado en Estados Unidos. Yo creo, Salvador, que el país en el mundo que más se puede beneficiar de esto es México. Ahora, para aprovechar la oportunidad en todo su potencial, creo que tenemos que hacer algunas tareas. La más importante me parece que es dar un cambio en la política energética para asegurar a las empresas que vienen que van a tener un suministro de electricidad confiable, a precios competitivos, pero también no contaminante. Entonces, para eso creo que hay que apostar a la generación de electricidad eólica y solar. Creo que también hay que dar mayores compromisos con el Estado de Derecho, fortalecer la señal de que México es un país donde los contratos se respetan, donde las reglas del juego no cambian a mitad del partido. Pero si eso ocurre, yo creo que México va a tener una mayor tasa de crecimiento en los siguientes años, porque creo que no hay país que pueda tener las ventajas que tiene México para atraer inversión de China. No solamente es que estemos al lado del mercado más grande y al cual es donde se quiere redireccionar el proceso, sino que tenemos un tratado de libre comercio moderno. Con la polarización que hay en Estados Unidos es difícil pensar que Estados Unidos va a firmar nuevos acuerdos en los próximos años. Tenemos una población joven, bien educada y sobre todo ya somos muy competitivos, Salvador. Hay muchas industrias donde China es el país más competitivo del mundo, electrónica, autopartes, metalmecánica, pero México ya es el 2. Entonces esto no es un sueño inalcanzable. En México estamos en una situación donde somos el 2 con el número 1 cayendo. Hay que aprovecharlo, pero a mí me parece, Salvador, que esta oportunidad del nearshoring va a resultar en que la siguiente década yo creo que México va a crecer sustancialmente más de lo que ha crecido en los últimos 40 años. Somos un país que ha crecido 2% en promedio en los últimos 40 años, claramente es un ritmo insuficiente. Con nearshoring creo que podemos ser un país que sin hacer mucho puede crecer al 3%, y si hacemos la tarea creo que podemos estar creciendo cerca del 4%. Eso es totalmente transformacional. Entonces nosotros estamos cautelosamente optimistas acerca del futuro del país en los siguientes años debido a este fenómeno. Oye, ya para cerrar, nosotros cada vez que hablamos de nearshoring aquí en Viva, sale necesariamente el tema del financiamiento bursátil y de si ese crecimiento, ¿no?, pueda darse a través de
de las bolsas, de cómo pues ahorita se dieron ciertas modificaciones, una reforma en la ley del mercado de valores, vienen las tasas de interés. ¿Ves sientes que haya también una alineación para que exista un crecimiento financiado en parte por la parte bursátil? Sin duda alguna, yo creo que vienen ahí oportunidades muy grandes para la parte bursátil y yo la dividiría en dos áreas. La primera área es que hay muchos que dicen, oye, pues esto no va a ser tan relevante para el financiamiento porque si viene una empresa muy grande y se instala aquí, no requiere financiamiento porque se le gasta su materia. Uh-huh. Cierto, pero no debemos de perder de vista que esa empresa requiere de proveedores que sí van a requerir financiamiento y en muchos casos son empresas relevantes. Por ejemplo, la industria automotriz va a requerir de proveedores muy sofisticados que creo que van a requerir financiamiento, entonces ahí el financiamiento bursátil va a ser muy relevante. Entonces, yo creo que cada empresa que viene por nearshoring crea una infraestructura de empresas que dan logística, que dan insumos que van a requerir financiamiento. Entonces, ese es el punto número uno. Segundo punto es que sin duda, Salvador, para nearshoring va a requerir de mayor infraestructura. No vamos a poder crecer a estos ritmos si no tenemos mejores carreteras, puertos, aeropuertos. Y creo que ahí hay que entender, primero, el gobierno no va a tener el músculo fiscal para hacerlo, por las restricciones que ya hablábamos. Creo que es fundamental que trabajemos en desarrollar asociaciones público-privadas para que se pueda financiar infraestructura a través de los mercados bursátiles. Porque lo que no hay que perder de vista es que cada vez más ahorro del país fluye a través de los fondos de pensiones, de las AFORE. Gracias a la reforma que se hizo, todavía va a ser mayor el monto de dinero. Y lo que tenemos que encontrar son los mecanismos para que esos ahorros, que son ahorros de largo plazo, financien la infraestructura que el país necesita y que van a necesitar para el nearshoring. Y eso se tiene que hacer a través de financiamiento bursátil. Entonces, creo que la oportunidad es muy grande. Hay que trabajar en ella, pero yo soy muy optimista de que ahí vamos a ver un mayor flujo de financiamiento. Carlos, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este último episodio. Gracias por los comentarios, el análisis y por haber estado aquí acompañándonos en vivo. Al contrario, siempre es un placer para mí tener estas conversaciones. Siempre fluye muy rápido. Podríamos estar todo el día aquí hablando de estos temas. Totalmente. Y un honor cerrar aquí el año con ustedes. Gracias, Carlos. Él es Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA en México. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos a lo largo de esta temporada. Nos oímos y nos vemos en el 2024. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.